Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 8 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario ciclo B. Bueno, vamos a compartir nuestra pantalla. Todavía no está. A ver, esperemos un segundito. Bueno, 8 de octubre, martes. Vamos a la primera lectura. Continuamos entonces con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas que habíamos empezado ya, ¿no? Y veremos hoy el capítulo 1, versículos del 13 al 24. A ver cómo continúa San Pablo dirigiéndose a los Gálatas, ¿no? Que como veíamos la sesión pasada, tan rápido se habían cambiado a otro evangelio, ¿no? Bueno, entonces dice San Pablo: hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Aquí se puede entender el término tradiciones de hombres, ¿no? Que critica Jesucristo, las tradiciones humanas, en este caso del Antiguo Testamento, ¿no? Que iban cada vez añadiendo más a la ley, ¿no? Bueno, como sabemos, San Pablo era judío fariseo, formado por Gamaliel, que era un doctor eh, de la escritura, ¿no? Sí, escriba, mm, muy aventajado, ¿no? Muy importante en esa época. Él formó a San Pablo. Bueno, y continúa entonces. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté a hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Bueno, con esa conversión que tuvo, ¿no? Eh, por la visión de Jesucristo, que le reclamó que porque lo perseguía, tuvo un proceso, obviamente, ¿no? De formación y después de Damasco, de su eh, bautizo, ¿no? Se fue a Arabia y él dice que no fue a Jerusalén, sino directamente a Arabia, ¿no? Pero luego irá a Jerusalén, ¿no? Como manifiesta enseguida. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, o sea, a San Pedro, ¿no? Y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor, que para esa época pues ya era el obispo, ¿no? De Jerusalén. Pero es importante que él permaneció 15 días con Pedro. Pedro tuvo que haberlo catequizado completamente en esos 15 días, ¿no? A pesar de que Pablo ya era creyente, ¿no? Con la visión que tuvo en el camino a Damasco del Señor Jesucristo. Pero faltaba, ¿no? Faltaba la bendición eh, de los apóstoles y en particular de, de Pedro. Continúa entonces diciendo San Pablo: Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después fui a las regiones de Siria
y Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. De hecho, algunos tenían sospechas, ¿no? Porque como Pablo persiguió a muchos cristianos, ¿no? Eh, en Jerusalén inicialmente. Entonces le tenían desconfianza, ¿no? Pero luego se admiraban de que el que perseguía a los cristianos ahora es el que anuncia la fe, ¿no? Milagro, pues obviamente llamado por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al Salmo responsorial de este día, es el Salmo 138, cuyo responso es: guíame, Señor, por el camino eterno. Ya habíamos eh, visto este salmo, ¿no? Les había dicho que este salmo es eminentemente sapiencial, en el que el salmista da a conocer la omnisciencia de Dios, ¿no? Lo conoce todo, especialmente del hombre, ¿no? De los hombres. Por eso va a manifestar aquí el salmista: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Algo muy en la línea de San Pablo, ¿no? Cuando les dice a los Gálatas que él lo, lo escogió desde el seno materno, ¿no? Para revelación del Señor Jesús. Entonces Dios lo escogió precisamente desde el seno, desde antes, ¿no? Desde antes del seno materno. O sea, ya estaba él prácticamente mm, designado, ¿no? Para ser apóstol de los gentiles. Bueno, volvamos al Salmo. Continúa entonces el salmista. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en el profundo de la tierra. Es una metáfora maravillosa, ¿no? Referido a tejer o entretejer, ¿no? Como una obra, como cuando se teje una tela, ¿no? Y el Señor conocía ya su obra, ¿no? Antes de terminarla inclusive, porque era Dios, ¿no? O es Dios, entretejiendo en lo profundo de la tierra, lo iba formando, ¿no? Aquí, en este caso, el salmista. Bueno, y pasamos al Evangelio. Continuamos con ese sí es la última parte del capítulo 10 de San Lucas, ¿no? Versículos 38 a 42. Bueno, nos dice San Lucas: en aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba la palabra. Bueno, son conocidos ya estos personajes, ¿no? Marta, María y Lázaro. Son hermanos que viven en Betania, y usualmente el Señor pasaba por ahí y se quedaba, ¿no? Eran, diríamos, sus mejores amigos, ¿no? Y en los viajes él se hospedaba allí y los amaba mucho, ¿no? Especialmente a Lázaro. En esta oportunidad no está Lázaro allí, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos esta circunstancia de que María está a los pies del Señor escuchando la palabra del, del Señor, ¿no? Veamos entonces qué sigue. Marta, en cambio, andaba muy afanada en los muchos servicios.
hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Pues aquí Marta se queja, ¿no? Se queja de que ella está haciendo todos los oficios para servirlos. Ahí estaba Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Seguramente. Y ella tenía que, pues, prodigarse, ¿no? En los servicios. Sin embargo, Jesucristo le responde de la siguiente manera. Respondiéndole, respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con tantas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Qué enseñanza tan oportuna. Y aquí se puede conocer que eran amigos, a pesar de que al principio dice una mujer llamada Marta, ¿no? Como si no la conociera. Pero aquí al decirle Marta, Marta, ¿no? Es familiaridad, ya la conoce, ¿no? Y pues en forma suave le reprocha, ¿no? Andas inquieta, preocupada por tantas cosas, ¿no? Servicio. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Entonces le dice que él no va a hacer nada, ¿no? No le va a decir que se levante a servir, a ayudarle a Marta, no. Eso que hizo María es lo que posiblemente debió haber hecho Marta también, ¿no? Pero bueno, era cultural. Las mujeres eh, destacaban en el servicio, ¿no? La comida, el servicio, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pero es interesante, ¿no? Que en este contexto también eh, rescate a la mujer que está escuchando su palabra. Mm, Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches y bendiciones.